Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores y hoy tengo el honor, el privilegio y el placer de estar aquí con el líder de una congregación, el buen pastor Luis La Voz Cruz. ¿Cómo estás, Luis? Amén y bendiciones en abundancia. Gracias por este espacio de diálogo, de plática hacia usted, igualmente a mi congregación, que tengo que dejar saber que todo río en tempestad en su momento llega la calma y la calma está llegando. Mira, cada vez que yo converso contigo, la dinámica se da mucho más interesante porque vemos a la congregación creciendo. Tal vez la última vez que conversamos no teníamos a Sassel en tu grupo. ¿Cómo ha sido, verdad, reintegrar a tu congregación a un luchador que por mucho tiempo la gente lo veía con buenos ojos, lo veía como un buen luchador, pero tal vez sin dirección, y desde que llegó a EWA lo vemos enfocado en una línea de ir por ahora por el campeonato de Puerto Rico, en lo que era Summer Bash, hasta que Ramírez, que se ha convertido como en una piedra en el zapato de todo el mundo en la EWA, pues le quitó esa oportunidad. Mira, vamos a platicar y vamos a empezar diciendo que Azazel siempre estuvo de la mano de un buen pastor, siempre congregábamos en la misma iglesia. Cuando decidimos emprender este nuevo camino, Azazel tomó una mala decisión como toda oveja que en determinado momento decide tomar sus propias decisiones y establecer su camino. Y Azazel estableció su camino y todo el mundo sabe a qué empresa fue a la que él se dirigió y todo lo que hizo. Pero toda oveja merece el perdón de su pastor y el que pueda volver a su rebaño. Y eso fue lo que ocurrió con Azazel en determinado momento. Al principio veíamos la reacción de Azazel ante el buen pastor, un poco atípico hacia su pastor, pero poco a poco entendió que su camino, la verdad y la vida es su pastor. Y con todo y eso fui bueno. Fui bueno porque muchas personas entienden y reafirman que el buen pastor no tiene un buen corazón. Y el buen pastor sí tiene un buen corazón hoy en día. Los campeones mundiales en pareja de la EWA son los Fortunas, gracias a que el buen pastor removió así su maldición. Pero esa remoción tenía como integración nada más y nada menos que el príncipe y ángel del pecado, Azazel, ante las filas de la congregación, y has podido ver que se ha podido integrar con su congregación, ha podido establecer su propio rebaño. Y Azazel me acuerda mucho a mí cuando yo empecé en esto del evangelio y poder ver que está estableciendo su conexión con su congregación, con su gente, escuchándolo, y eso es bueno. Y hablando del campeonato de Puerto Rico, vamos a hablar un poco de historia y vamos a hablar del despido del buen pastor y de la remoción del campeonato de Puerto Rico al Judas Meléndez en determinado momento. Ramírez no podía con el buen pastor porque yo soy la palabra que lleva la EWA en su templo. Y el campeonato de Puerto Rico se lo quitaron al Judas Meléndez de forma injusta. Un Judas Meléndez que todo lo que se pasaba a su alrededor no tenía espacio a derrotas, sino victorias. Y es por ello que Ramírez decide despojar al Judas Meléndez del campeonato de Puerto Rico y llevarlo a un torneo clasificatorio donde el Judas Meléndez fue integrado a esa ronda clasificatoria al cual el buen pastor decidió que él no iba a recibir esa humillación. Y es por ello de que el Judas Meléndez no estuvo en esa búsqueda del campeonato de Puerto Rico, porque para qué buscar algo que era de él. Por eso es que Azazel tiene la encomienda de traer el campeonato de Puerto Rico a la congregación del buen pastor por el buen significado que tiene el campeonato de Puerto Rico, pero bajo las condiciones de Ramírez no van a ser. La máscara de Azazel no va a ser expuesta. ¿Por qué KJ quiere la identidad de Azazel? ¿Qué ha hecho KJ para merecer ese mérito de poder tener la máscara de Azazel? No. Y es por ello que yo tomé la decisión de que Azazel no va a estar en el evento y Azazel no va a exponer su máscara. Pero el demonio Frimos tiene una encomienda y es buscar esa oportunidad titular. Con eso en mente que vemos, ¿verdad? Una congregación que está alineada a los intereses, ¿verdad? A lo que dice el buen pastor. Yo estuve viendo en el programa que la transmisión se dio el domingo. Cuando tú estuviste comentando, y me parece curioso lo que mencionas a KJ, porque, ¿verdad? Está obsesionado con la máscara de Azazel, pero él también tiene como que un conflicto que no es buen visto
Claro, la Ante los Biblia lo ojos del buen reprende. pastor, él básicamente le Eso es robó la jeva adulterio, eso es le robó la adulterio. jeva al amigo. Eso es adulterio. ¿Cómo tú vas a realizar ese acto tan atroz de que ves a tu compañero, a tu colega que está en búsqueda de establecer un vínculo familiar, establecer nupcias con esa chica y que ven y se interponga? ¿Para qué? Para tener un triángulo amoroso y después dejar a mí me da mucha pena Ramón Rosario. Yo le establezco a Ramón Rosario que si necesita hablar con el buen pastor, necesita desahogarse, porque él está desenfocado, él está desestabilizado y lo puedo entender por el mal compañerismo y el ser un mal amigo de parte de KJ. Pero tú sabes lo que pasa, Carlos. Eso es lo que establece el rey de esta generación, está Roger. Ese tipo de glorificación lo que le ha enseñado a este joven es creerse más de lo que es. Y eso es KJ. Se cree más de lo que es. Tiene el campeonato de Puerto Rico por un golpe de suerte. Y no tan solo eso, sino se aprovecha de las situaciones que estamos teniendo con Ramírez para tratar de establecer de que la máscara esté colocada de por medio. Y eso no va a pasar y eso no va a ocurrir. Y ese campeonato de Puerto Rico, cueste lo que cueste, regresa al ministerio del pastor. Hablando de campeonatos llegando al ministerio del pastor, hablaste del Judas Meléndez. El Judas Meléndez tiene una encomienda importante este sábado y es que va por ese campeonato mundial de alguien a quien en su momento tú le ofreciste la oportunidad de ser parte de tu congregación, si mi memoria no me falla, de ¿Correcto? Dimes. Recuerdo ¿Correcto? que en su momento él rechazó esa oferta y mira los caminos misteriosos que tal vez un año más tarde los caminos se vuelven a cruzar. Y yo lo vi en las redes que él estuvo llamándote bochinchero, que estaba molesto por unos comentarios que tú hiciste por algo que él dijo en una entrevista. Ujú. Más Algo que es allá de verdad. más allá de la encomienda de Judas Meléndez, tú comentaste que el reinado de Dimes, además de haber sido casi un golpe de suerte, pero que ya tú lo habías vaticinado, es un reinado sin gloria. ¿Correcto? Cuéntame un poco más de, ¿verdad? De dónde viene el interés en aquel entonces de añadirlo a la congregación y ver ahora en lo que se ha convertido. Mira, Dimes tiene algo que me acuerda mucho a mí, es su luz. Y yo traté de canalizar cada uno de los demonios que lo estaban calcomiendo. Y con todo y eso, Dimes estaba reconociendo y aceptando la presencia de un buen pastor. Porque cuando tu corazón está vacío, cuando tu corazón le hace falta la gloria y el sentido de pertenencia que un buen pastor te puede proveer, ya Dimes reconocía que necesitaba en su corazón al buen pastor. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo decido establecer el vínculo para que Dimes se integre a lo que es el ministerio del pastor, él toma la determinación de prácticamente de insultarme, de blasfemar y simplemente repudiar la presencia de un buen pastor. Y eso es lo que pasa con Dimes. Dimes no reconoce la presencia de un buen pastor, pero el buen pastor precisamente fue la persona que profetizó su reinado como campeón mundial. Pero ¿qué ocurre? Que yo pude haber profetizado ese reinado, pero cuando el buen pastor no está de su lado, cuando el buen pastor no pone su mano, cuando el buen pastor no ministra para que eso pueda ocurrir, esa es la garantía que tiene Dice en este momento en tener un campeón vacío, el tener un campeón sin gloria y el tener un campeón insignificante porque al sol de hoy no se reconoce como campeón mundial. Él ganó su campeonato mundial, pero hasta el sol de hoy no lo reconocen. No lo reconocen. Y qué bueno que pase eso, porque cuando tú decides repudiar la presencia del buen pastor, eso es lo que pasa. Y este sábado, el Judas Meléndez tiene más que claro y establecido el arrebatarle ese campeonato mundial. Y no únicamente arrebatarle el campeonato mundial, establecer que la palabra de un buen pastor no se repudia. Tú no puedes ir por la vida levantando falso testimonio hacia tu prójimo. Tú no puedes ir por la vida repudiando la palabra de un buen pastor. Y eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a ocurrir. El Judas Meléndez ya lo derrotó en determinado momento y le arrebató el campeonato de Puerto Rico. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. Con eso en mente, ¿verdad? Han habido cambios. Y cuando me refiero a cambios, me atrevo a decir que Evolution Night fue una noche que cambió todo. Y, ¿verdad? En su momento veíamos a un pastor que podríamos decir que la encomienda de Ramírez estaba empezando a intentar afectar
la misión de la congregación, pero sucede esta alianza que creo que nadie vio venir entre el buen pastor y el líder del alto mando, Denis Rivera, alguien muy conocido en el negocio de la lucha, todo lo demás, y esta unión de la congregación y el alto mando ha sido básicamente el cambio total en la EWA. Yo recuerdo que en su momento te habías comentado que tú ibas por los pilares. Y hoy día, ¿verdad? Técnicamente los pilares los tienes agarrados de la mano junto a Denis Rivera. ¿Cómo se da esta alianza? Y tengo que mencionar otro elemento antes de que me contestes, y es el cambio que ha sucedido en una persona que por mucho tiempo, ¿verdad? Me atrevo a decir que hizo el trabajo del tipo más humilde del universo en Bellito Calderón, y actualmente pues Carlos Calderón vio la luz y está de su mano. ¿Cómo te sientes de estar rodeado de dos luchadores, de dos figuras que en este negocio han alcanzado hitos importantes y que ahora de alguna manera están siendo guiados por el buen pastor? Como dijo el mismo Denis Rivera, si para yo lograr mi misión en este negocio tengo que estar de la mano del buen pastor, lo voy a hacer. Aquí te das cuenta que no hay gloria, aquí te das cuenta que no hay sentido de opacar a lo que es la nueva generación, aquí están dando la oportunidad a que podamos llevar la palabra. Y esta unión del hermano Denis Rivera y el hermano Carlos Calderón simplemente lo que está buscando es establecer la llegada a lo que es la tierra prometida. Pilares que en algún momento me tomé la decisión de ir uno tras uno. ¿Por qué? Porque eran pilares que por ser pilares se establecieron en lugares que no merecían. Pilares que decidieron ocupar sillas que no merecían y sacar a personas que estaban desde el piso trabajando arduamente, no le permitieron ese paso y se colocaron como piedra de tropiezo para entonces que no podamos llegar hacia lo que es la tierra prometida. Y con el hermano Denis Rivera, con su experiencia, con su bagaje, con su colmillo, con su criterio y con su visión hacia lo que es la tierra prometida, vamos a llevar a nuestros talentos a lo que es la tierra prometida y le vamos a dar ese ágape para que puedan disfrutar, para que puedan exponer y para llegar al tope de la montaña. Y así lo estableció Denis Rivera. Y estoy más que enaltecido, estoy más que contento, estoy de beneplácito, estoy de gloria el estar al lado del hermano Denis Rivera, porque vamos a llegar muy lejos y vamos a cumplir la profecía y vamos a callarle la boca a las glorias que siguen estableciéndose como pilares y no dándole la oportunidad a lo que está en el momento y hacia donde tenemos que llegar. Carlos Calderón simplemente vio la luz. Carlos Calderón llevaba todo este tiempo tratando de llenar otros vacíos y no llenarse él como persona. Y cuando tú agotas toda esa energía hacia una fanaticada que no agradece, para una fanaticada que no cree en la palabra, pues lamentablemente uno tiene que ser egoísta y pensar en uno. Y eso fue lo que hizo el hermano Carlos Calderón. Pensar en él y ahora está rumbo con Denis Rivera y el buen pastor hacia la tierra prometida y vamos a establecer nuestro nombre y lo vamos a marcar en los parlamentos de la lucha libre en Puerto Rico. Con eso dicho, en el programa del domingo habíamos visto que en aquella noche en Evolution Night, en la crucifixión de Dracon, Amén. donde básicamente también en lo que fue el evento subsiguiente, volvió a quedar maltrecho. El buen pastor, ¿verdad? Ha podido establecer eh, que él es quien rige las reglas aquí entre él y Dracon. Pero hubo alguien que se quedó parco ante la situación. Estoy, por supuesto, hablando del ex campeón mundial de la EWA, Reckless Harry Williams. En cambio, Dennis le hace un ofrecimiento. En una segunda ocasión se le dio una segunda oportunidad y él, de alguna manera u otra, ni dijo si sí ni no, simplemente siguió su camino. Pero los caminos se cruzaron y parece ser como si es un nuevo enemigo en el trayecto. ¿Cómo te sientes, verdad? De que ya habíamos visto a Star Roger, ya habíamos visto a los mismos Fortuna, que gracias a ti son campeones en pareja también metiéndose en tus asuntos. El mismo Dimes, pero vimos a Carlos Calderón, a Carlos Calderón, no, a Reckless Harry Williams,
entrar y técnicamente sacarlos ustedes del camino. ¿Cómo te Comportándose como todo un impío, comportándose como todo un impío. Y mira, te voy a llevar un poco de historia. Quien profetiza, o que el buen pastor, la palabra es ley y la palabra es vida. Por eso es que yo digo que tienen que creer en la palabra de un buen pastor. Y si todavía tú no has vuelto tu mirada hacia el buen pastor, hágalo, está a tiempo. No permitas que los sucesos cambien tu decisión y cambien tus creencias. No confundas lo que yo tuve que hacer, porque yo tuve que dar la vida como lo hizo Cristo. Yo doy la vida por mis ovejas. Y eso fue lo que ocurrió con Draco. A lo mejor da pena, a lo mejor me calcome la situación y entiendo que el pastor actuó mal, pero el pastor actuó a favor de una congregación. Que no los quieran ver es su problema. Ahora bien, quien profetizó la llegada del enemigo público, amén, enemigo público número uno, fue el buen pastor. Y eso está marcado en los libros de la EWA. Quien hace posible el arribo, oh Padre, de Reckless Harry a la empresa fue el buen pastor. El buen pastor lo bautiza como el enemigo público número uno en busca de ese campeonato mundial ante Samuel Olmo. Tú no has podido ver, Carlos, que el buen pastor está vinculado a que sus ovejas destacadas vayan al campeonato mundial. Y mira qué malagradecidos son. Son malagradecidos. Por eso es que yo lo digo y recalco. Uno da la mano. Y hay personas que agradecen que son fieles ante el buen pastor, pero hay personas malagradecidas, personas que uno da la mano y al final terminan traicionándote. Con eso en mente y probablemente para ir concluyendo, pero tengo que hacerte esta pregunta. Pongamos que este sábado, en Summer Bash, Ramírez pone sus narices y ese campeonato mundial no llega a la congregación. ¿Estaría dispuesto el buen pastor a técnicamente tomar el asunto en sus manos? No ha sido la primera vez, Carlos, que yo he tenido que tomar la situación y he tenido que colocar mi vida para lograr mis objetivos. La gente no es extraña en que he tenido que entrar a luchas de jaula, a luchas callejeras, atados por la mano, en fin, para buscar el propósito. Y si Ramírez establece su piedra de tropiezo y entorpece los caminos del buen pastor, yo no tengo problema en establecer mi cuerpo como parte de una medida drástica para llegar a la tierra prometida con ese campeonato mundial. Con eso en mente, este próximo sábado, dale una invitación a la congregación de qué van a estar haciendo los miembros del Ministerio del Buen Pastor este sábado y de la misma manera una invitación a la congregación a que se dé cita este próximo sábado a la EW Arena. Claro que sí. Congregación, nos unimos en comunión y nos unimos en lazos para establecer que este 12 nos reunimos como templo, nos reunimos como ministerio y nos reunimos como congregación en busca de lo establecido en el parlamento, y las promesas que se han realizado no van a ser promesas vacías. Es cuestión de que tú acudas este sábado a la EWA Arena en busca de ese regocijo, en busca de ese amor, en busca de ese mérito. Y es lo que vamos a estar estableciendo este 12 en la EWA Arena, en nuestro templo, en la tierra prometida. Y todo aquel que no cree en la palabra del buen pastor, este es el momento para creer, este es el momento para establecer, porque yo nunca he hablado sin base y fundamento. Todo lo que yo he dicho lo he cumplido y lo he establecido. Así que bienaventurados los que tienen sed, que el 12 van a ser saciados. Bueno, gente, gracias por estar acá. Gracias, Pastor, ¿verdad? Por estar aquí hoy con nosotros. Vayan y asistan este próximo sábado, Summer Bash, un gran evento de la EWA. Suscríbanse al canal, dejen like al contenido, sigan a la EWA para que se enteren de todo lo que está pasando con el buen pastor, con el alto mando y con su congregación. Así que hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Gracias por el apoyo siempre.